Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, José.
Bueno, chicos, vamos a hablar hoy día de la erosión y la dilatación. La próxima clase doy el componente teórico y bueno, hoy vamos a hacer el práctico, ¿ya? Ok, entonces voy a trabajar con la imagen que hemos venido ya trabajando, que está con GCT1, y les voy a pedir de tarea que hagan con cámara, por favor. Jessica ya logró corregir la cámara, si no me avisa para luego hacer una tutoría. Entonces, bueno, leerla. Lo de siempre, ¿no? Vamos a leerla. Ya, pero gracias. ¿Ya lograste? No te escuché bien. Estaba tratando, profe, pero sí quisiera tener una tutoría con usted. Ya listo, mija. El día lunes para planificarnos de una ya. Ya, profe, le agradezco mucho. Ya, no está. Bueno, lo de siempre, tenemos que poner leer imágenes. La imagen, entonces la de siempre, ¿no? Y igual a read. Y lo que vamos a poner aquí es a GCT1, ¿no? Permítanme. Ya, el GCT1.jpg. Ya. Ya leímos la imagen y bueno, nada más para mostrar a ver si algo pasó ahí raro mientras carga, ya. Ya, entonces miren, la erosión y la dilatación nos permiten, la erosión nos permite ocultar los objetos que puedan estar en la imagen, es decir, resaltar el fondo, ¿no?, de la imagen. Y la dilatación al revés, nos permite resaltar los objetos que podrían estar dentro de una imagen. ¿Okay? Ya, para esto se requieren construir ciertas figuras geométricas, pero bueno, vamos primero con la imagen, no sé, está cargada. Y pues podemos trabajar con estas técnicas de la erosión, como son técnicas para identificar objetos, o identificar el fondo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se hace es trabajar con ellas, con las imágenes me refiero, en escala de grises. Entonces, en escala de grises y en muchos casos en blanco y negro, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer, esto es umbralizar, ¿no? Entonces, bueno, lo dejamos ahí. Y lo que voy a hacer es gray va a ser igual a RGB2Gray de I. Bueno, esta nos va a servir para algunas, ¿no? Y de una vez le vamos a binarizar para tener la imagen en blanco y negro, ¿de acuerdo? Gray trash. Y enviamos aquí el E-Gray. Ya. Entonces ya tenemos el nivel de umbralización. Y por último aquí lo que hacemos es Y blanco y negro. Va a ser igual a ¿cómo se llama? En binarizadas. También podemos usar el IM2 blanco y negro, pero es un comando que mismo MATLAB nos recomienda y nos dice que está viejito, ¿no? Binarize. Ok, y enviamos aquí la imagen en escala de grises. Ya, bueno, esto ya lo hacemos de memoria. Simplemente para revisar si está bien hecho. Ya, ahí está. Entonces, lo que les decía, ¿no? Estas operaciones morfológicas que se les conoce así, es justamente pasar un filtro, un núcleo. Este núcleo va a tener en los elementos del núcleo, acuérdense que son una matriz, ¿no? Va a tratar de representarse una figura geométrica. Entonces, esta figura geométrica debe describir de alguna manera los objetos que estarían dentro de la imagen. Supongamos que
necesito identificar dentro de la imagen objetos redondos. Entonces el núcleo que voy a utilizar para resaltar o para ocultar los objetos va a ser justamente un círculo, ¿de acuerdo? Si dentro de la imagen hay objetos de forma rectangular, usaré un rectángulo. Si dentro de la imagen necesito resaltar líneas, entonces utilizaré líneas. ¿Ok? Ya. Entonces, es importante determinar qué tipo de objetos queremos identificar dentro de la imagen. Bueno, yo dejo el rostro porque vamos a ver algunos efectos, justamente me va a permitir mostrar los efectos de cada uno de estos núcleos al momento de pasar por este rostro. ¿De acuerdo? Ya, entonces ahí tenemos ya las imágenes en escala de grises. En escala de grises y blanco y negro. Ahora, vamos a suponer, ¿de acuerdo? Que dentro de la imagen hay rectángulos o figuras rectangulares que yo necesitaría identificar, ¿de acuerdo? O necesitaría resaltar esas figuras rectangulares en el un caso. En el otro caso, quisiera buscar el fondo de esas figuras rectangulares, ¿no? Entonces, qué sé yo, en una banda transportadora de color blanco o en una pared de color blanco, ¿de acuerdo? Se encuentran varios cuadros. Y yo lo que necesito es un sistema de vigilancia que me alerte que alguien se llevó un cuadro o que falta un cuadro. Pero solo tengo la foto con los cuadros, ¿no es cierto? Una técnica sería para hacer el sistema de seguridad, ¿no es cierto? Tomar la foto de la pared sin cuadros, ¿de acuerdo? Luego poner los cuadros y decir, bueno, así va a trabajar. O la pared con todos los cuadros, ¿de acuerdo? Y decir, bueno, estos cuadros deben estar en la pared. Y si me falta uno, pues voy a lanzar una alerta. Podríamos hacer lo mismo en un parqueadero, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, estos autos van a estar el parqueadero va a estar vacío. Si viene uno, pues le podemos identificar, ¿no? Haciendo la diferencia de las fotos como veníamos haciendo. Pero además le voy a dar una ayuda al sistema para que sepa que hay unos autos. Le vamos a decir que son de forma rectangular, ¿de acuerdo? Ya, los autos que están ahí son rectángulos. Entonces, vamos a crearnos el primer núcleo, ¿de acuerdo? Le vamos a decir, vamos con el primer núcleo, rectángulo. Me ayudan ustedes con la tilde. Y, bueno, un cuadrado primero, pongamos. Un cuadrado. Ok, entonces vamos a poner el núcleo es ese, le vamos a llamar así. Y le voy a dar el comando para crear ese núcleo stril que me va a permitir crear una matriz que va a tener una forma de un cuadrado. Entonces aquí le ponemos el nombre del núcleo. Ok. Y luego le ponemos la dimensión en píxeles. ¿De acuerdo? Entonces va a ser un cuadrado de 10 por 10. Ahora lo que decimos es que dentro de la imagen va a haber objetos cuadrados de tamaño 10 por 10 en píxeles, ¿de acuerdo? Bueno, esto no sabemos si es en realidad así al momento de realizar el sistema de procesamiento de imágenes automático. Se empieza con un número y si veo que me da buenos resultados, lo dejo, si no, pues empiezo para arriba o para abajo, no empiezo a sumar. Entonces, bueno, vamos a ejecutar esto que está aquí. Entonces, miren, lo que nos crea es un núcleo de 10 por 10, ¿de acuerdo? Ya, y vamos a trabajar con dimensiones de 2 por 2, es decir, que le podemos aplicar a imágenes binarias como a imágenes en escala de grises. A ver si me deja punto. Ya, lo de estos núcleos es que son matrices que tienen 1 y ceros, ¿no? Por eso es que lo ven ustedes ahí. Ya, entonces miren, eso es lo que acabo de crear, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2 y 10, ¿de acuerdo? Entonces lo que creamos es justamente un cuadrado de 10 por 10. Ya, a este le voy a hacer como el núcleo y le voy a pasar por la imagen, pero voy a utilizar ahora la imagen en blanco y negro.
¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí ya le voy a poner punto y coma. Y le vamos a llamar IROD para hacer la erosión. Y de una vez le vamos a poner la dilatación, ¿de acuerdo? Para comparar el resultado de los dos. Entonces aquí pongo el comando IMEROD para hacer la erosión, ¿de acuerdo? Es decir, aplicarle a esta imagen en blanco y negro, le vamos a aplicar el núcleo SS. Y vamos a hacer la dilatación, ¿de acuerdo? Y el comando igual, ¿no? Delete. Entonces le vamos a poner la imagen en blanco y negro y le vamos a poner el SS. Ya, punto y coma. Listo. Entonces vamos a mostrar los resultados de estas operaciones, ¿no? Ok, entonces, bueno, voy a poner los tres. Vamos a poner subplot 3,1,1 y ponemos aquí el IMShow y enviamos la original, ¿no? En blanco y negro. Subplot 3,1,2 IMShow y aquí le vamos a poner la imagen erosionada, ¿no? Subplot y aquí vamos a poner la imagen, perdón, aquí podemos poner 3,1313, si quieren así, ¿no es cierto? Y vamos a mostrar la imagen dilatada en show. Ya. Entonces le damos run. Por ahí atrás están. Ahí están. Ya, entonces miren. Si ven el rostro, ¿no es cierto? Tomó una forma cuadrada. Y aquí, miren, este es el efecto de la erosión, es decir, trata de ocultar con el color del fondo, se llevaría los objetos que están acá adentro. Entonces, si yo quiero identificar el fondo o quitar los objetos del fondo de una imagen, lo que hacemos es erosionar esa imagen, ¿no? Entonces va a tomar el color del fondo, ¿de acuerdo? Y va a tratar de erosionar. Entonces, bueno, ya miren, si se dan cuenta en el tema de la erosión, quedan a los bordes cuadrados, ¿no? Ya, en cambio en la dilatación va a tratar de resaltar los objetos que están dentro de la imagen. Entonces miren, porque nosotros tomamos un rectángulo de 10 por 10, pues se va a ver esa imagen, ¿no? Podemos ir, por ejemplo, disminuyendo. Vamos a disminuir ahora el tamaño del rectángulo, ¿no? Entonces le ponemos ahora del cuadrado, perdón, ahora le ponemos de 3 por 3. Miren, entonces como son pequeñitos, ¿de acuerdo? Miren, él trata de quitar los objetos, ¿no? Eso quiere decir que en un punto, que un píxel que se tome de blanco, lo que va a tratar de hacer es un rectángulo de 3 por 3, ¿de acuerdo? De 3 por 3. Y con eso tratar de cubrir los objetos que estén dentro de esta imagen. Ya, como los rectángulos son pequeñitos, pues miren, no se alcanza a hacer. ¿Sí? Perdón, los cuadrados. Lo mismo va a pasar aquí en cambio, ¿no es cierto? Donde está un blanco va a tratar de pintarle de blanco alrededor. Igual como los cuadrados están pequeños, pues no se logra. En el caso que nosotros quisiéramos ocultar los objetos que están dentro de la imagen, lo que tendríamos que hacer es simplemente aumentar los rectángulos. Por ejemplo, voy a ponerle un rectángulo de 50 por 50. Uy, ojo, que esto es un cuadrado de 50 por 50 píxeles, ¿no? De 50 píxeles. Miren cómo queda, ¿no? Aquí quedó totalmente delimitada la zona donde está el objeto y aquí quedó totalmente borrada la zona donde está el objeto.
Entonces, miren, en el caso 1, yo encontré, ¿de acuerdo? Encontramos el fondo, acabamos de calcular el fondo. ¿Para qué se puede usar el fondo? Digamos es que quiero hacer un sistema de reconocimiento de objetos, pero de automóviles de un parqueadero. Pero ya había autos cuando yo llegué, ¿no es cierto? Entonces tomo la foto, no importa si están los autos, con la erosión determino el fondo y ya tengo, miren el fondo. Y ya podrían venir los autos que sean y ya podría hacer la resta e identificar dónde están. Lo mismo pasa con la dilatación. En cambio, con la dilatación, si quiero delimitar la zona, ¿de acuerdo? En donde está el objeto, puedo utilizar la dilatación. ¿De acuerdo? Entonces, miren, aquí ya tenemos muy delimitada, muy específica la zona donde va a estar el objeto. Si nosotros, chicos, contamos cuántos píxeles hay blancos, podríamos saber el área que ocupa el objeto en la imagen, ¿cierto? En píxeles, en cantidad de píxeles. Y si nosotros tenemos una relación y la medida entre la distancia de la cámara al objeto, de acuerdo, por simple geometría podríamos determinar el área en metros cuadrados, si fuese metros cuadrados, en centímetros cuadrados, depende de que estemos observando, de acuerdo de los objetos que están aquí. ¿Sí? Entonces, una propiedad de los objetos que tenemos aquí es el área que ocupan dentro del área, de la imagen. ¿Cómo determinar el área que ocupan dentro de la imagen? Pues simplemente contando la cantidad de píxeles blancos que están dentro de esta imagen. ¿Ya? Entonces, miren, este sería el resultado. Déjenme ver un ratito. Vamos a cambiarle esto por el gray. Perdón. Este es gray. Pero aquí también quiero cambiarle, no por el blanco. Y gray. Y gray. Ya, entonces vamos a darle play. Claro, aquí está, ¿no? Entonces, miren, también podemos trabajar con esto en la escala de grises. Si yo digo que este objeto, pues, es de forma cuadricular, estaría ahí, ¿no? Aquí se nota más, ¿no? Cómo se están aplicando el núcleo a la imagen. Fíjense cómo quedan los cuadrados de 50, creo que fue, píxeles, ¿sí? Entonces, miren, se nota, ¿no? Cómo queda delimitado. Okay. Si queremos luego determinar el área, pues prácticamente lo que necesitaríamos es pasar esto, bueno, hacerlo en la escala de blanco y negro, ¿no? Y ahí tenemos un mejor resultado. En cambio, la erosión también nos da un buen resultado en la escala de grises y entonces podríamos trabajar con imágenes también en la escala de grises para hacer la comparación. Ya. Bueno. Vamos a probar otro. Supongamos que dentro de la imagen tenemos objetos redondos, por ejemplo, pastillas. Queremos ver si las pastillas no están rotas, queremos hacer un control de calidad, entonces decimos que dentro de la imagen hay pastillas, que pueden haber panes, ¿de acuerdo? Y objetos que se vean como un disco de manera general, ¿verdad? Entonces lo que vamos a poner aquí es discos, ¿no? Entonces vamos a poner pongámosle este 1, ¿ya? 1, 1, 1. Y este le ponemos 2. Esto va a ser igual, entonces stream para crear el núcleo y le ponemos la palabra disk para crear los discos. Igual le mandamos el radio en cambio del disco, ¿de acuerdo? Vamos a ver el radio. Entonces lo voy a mostrar, vamos a ejecutar esto y mostremos. Aquí, este se me fue más. Ya, entonces le voy a dar run y vamos a ver qué tipo de perdón, no le di el diámetro, ¿no? Del disco.
Ya, entonces hacemos lo mismo. Vamos a ponerle Command C, vamos a ponerle SS2. Y aquí hay que tener, si ven, como la imaginación, ¿no? Del disco, ¿no es cierto? Aquí. Sí lo ven, ¿no? Entonces, si yo necesito, miren, le he puesto un diámetro de 10, no, un radio de 10. ¿Ok? Entonces, miren cómo me tiene que hacer el disco, ¿no? Donde están los unos será el disco. ¿Ya? Entonces, vamos a pasarle ese disco a la imagen. Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, voy a copiar esto que ustedes ven aquí. Ya. Este le voy a borrar. Aquí le vamos a poner 2. Aquí le vamos a poner 2. Entonces primero vamos a probar en la blanco y negro, ¿no? Blanco y negro. Blanco y negro. Y aquí blanco y negro. Ya, entonces run. Ya, como es un diámetro, miren, claro, no es lo mismo que el cuadrado, es más grande este núcleo. Entonces aquí prácticamente terminamos de eliminar el fondo. Ya. Lo que podríamos hacer aquí es aumentar el diámetro del disco y se borraría. Entonces miren aquí cómo aparecieron discos, a diferencia de donde teníamos cuadrados, miren cómo están los bordes, ¿no? Totalmente redondos. Y si se dan cuenta, tenemos ciertos elementos dentro todavía, ¿no? De la zona donde está la información. Sí. Entonces podríamos aumentar igual el diámetro del disco. Aquí lo que voy a hacer es disminuirlo. Le voy a poner, por ejemplo, 5 y a la mitad para que vean el efecto. Ven, entonces más pequeño el radio, más difícil va a lograrse quitar los objetos dentro de la imagen, ¿de acuerdo? Y obviamente se quedará más detalle, ¿no? Dentro de la imagen al momento de hacer la dilatación. Y obviamente si aumento la dimensión del disco, entonces miren, queda totalmente delimitada la zona, ¿no? Ya, esto va a depender, como les decía, de qué quieren identificar dentro de la imagen. Es una ayuda que le damos, ¿no? Si son rectángulos, si son círculos, por ejemplo, como les decía, no pueden ser pastillas, panes, qué sé yo, tuercas, o cosas que se vean así bastante circular. ¿De acuerdo? Si van a hacer un conteo o un control de monedas, si van a hacer un conteo o un control de calidad, pues podrían hacer eso. Déjenme, bueno, luego probamos con estas monedas que he tenido una imagen ahí. Ya. ¿De acuerdo? Ahora, el siguiente que podemos ver es, qué sé yo, si tenemos esferas, ¿no? Ahora, este va a trabajar porque es como, bueno, vamos a ponerle primero. Vamos a ver, ahí, esferas, vamos a ponerle balls. Ok, le ponemos SS3, va a ser igual. Lo mismo, el mismo comando para el núcleo, estrell. Y le ponemos el comando ball. Ok, y aquí le ponemos 2 dimensiones, ¿no? Vamos a ponerle run para ver qué nos crea ese comando ball. Logical, ok, y lo mismo, ¿no? ss3.neighbor put. Ya, entonces miren, es parecido al disco, solo que se le va a aplicar también a una segunda dimensión, ¿de acuerdo? Esta solo va a funcionar con una tercera dimensión. Este solo va a funcionar, chicos, con imágenes en escala de grises. Pues aquí le voy a poner, le copiamos esto de aquí. Ya, a diferencia, chicos, del disco, aquí puedo cambiar una de las dimensiones, ¿no?
En el disco solo pongo una, pues puedo ponerle más ancho a la derecha, ¿de acuerdo? Aumentar el radio de alto o del ancho, ¿de acuerdo? Eso podríamos cambiar aquí. Aquí está totalmente uniforme. Ya, entonces, bueno, le cambio aquí el SS3. SS3. Veamos ahí. ¿De acuerdo? Él no recibe en blanco y negro por un SLC. ¿Sí ven? Entonces tenemos que ponerle en escala de grises, ¿no? Gray. Gray y gray. Ujú. Miren cómo nos queda eso, ¿no? Ya, entonces, bueno, luego si binarizamos esto nos va a quedar ya la zona blanca. Podemos aumentar obviamente el radio, ¿no es cierto? Para ver cómo mejora eso. Vamos a poner aquí, por ejemplo, a poner uno de 50 y uno de 20 aquí. Eso es lo que podemos variar en este comando. Sí ven, ¿no? Cómo va cambiando esto. Sí, y así podríamos ir delimitando la zona en donde nosotros consideramos que están los objetos. Aquí totalmente se va el objeto y aquí pues únicamente nos queda la zona en donde está la información. ¿De acuerdo? Ya, eso sí tenemos objetos que podrían ser como elipses, bastante modificados en uno de los radios, ¿no? Entonces podríamos utilizar este comando. Ya, hay otro comando, por ejemplo, si queremos analizar las pistas de un circuito integrado, queremos analizar la carretera, las líneas de la carretera, si hubiese quisiéramos programar un sistema de navegación autónomo de los vehículos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ponerle ahí líneas. Ya, entonces le ponemos lo mismo, ¿no? SS4 es igual a string y vamos ahora a crear una línea. ¿Okay? Y aquí le decimos la longitud de la línea en píxeles, ¿de acuerdo? Y aquí luego ponemos la inclinación de la línea en degrees. Pongamos una línea a 45 grados. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, démosle y vemos la línea. Ok, SS4 punto y le ponemos neighborhood. Entonces miren, ahí está la línea. De acuerdo, si queremos cambiarle el ángulo, por ejemplo a 90 y hacemos lo mismo, ¿no? Ya, entonces aquí le ponemos SS4 punto. Ok, entonces solo porque es una línea 90. Y así podríamos poner varias. Okay, entonces, bueno, vamos a dejarlo a 45 y luego vamos a ir cambiando cada una de las líneas para ver el resultado, ¿ya? Entonces ponemos punto y coma y otra vez copiamos lo de aquí arriba, que voy a hacer las mismas operaciones. Y ponemos 4, ok, y le vamos a dar Run in Advance. Entonces, miren, bueno, ahí están la forma, cómo nos queda la erosión, y aquí cómo queda la dilatación. Okay. Bueno, se aparecen unas líneas, ¿verdad? Ahora, vamos a aumentarle primero, vamos a dejarle el ángulo, voy a aumentar la dimensión, qué sé yo, le ponemos en 50 y volvemos a ejecutar. Sí, ven, ¿no? Entonces, esta difuminación que sucede a 45 grados, aquí se nota de mucha mejor manera. Bueno, aquí también realizará esos trazos con la información en blanco y negro, pero sí, bueno, en negro, perdón, tratando de cubrir la imagen, ¿no? ¿Sí ven? Ya, entonces esto pleno si luego se hacen con su cámara de video, con su cámara y van a ver unos efectos bien plenos en sus rostros. Y
podemos también hacer con diferentes inclinaciones. Por ejemplo, habíamos visto una de 90, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver qué pasa si le ponemos una de 90. Sí, bueno, entonces, dependiendo de la inclinación que le dé yo a la imagen, pues va a aparecer estos trazos que van a notar aquí, ¿no? Dentro de la zona donde está la información de la imagen. Bueno, y los mismos trazos se realizarán para tratar de cubrir la imagen o el objeto dentro de la imagen. Perdón. Voy a poner otro. Y el último, creo, bueno, nos faltan dos. Entonces, veamos. Está, ¿cuál vimos? A ver. Está el cuadrado, el disco, bueno, la bola, la esfera, la línea. Y nos faltaría el rectángulo. Si queremos cambiar uno de los lados del cuadrado, ¿no? Entonces le ponemos al rectángulo. Ya, entonces le hacemos SS5 igual a Strel. Bueno, este no voy a mostrar porque es lo mismo que el cuadrado, solo que una de las dimensiones pues va a variar, ¿no? Entonces aquí le ponemos rectángulo, coma, y aquí le ponemos sus dos dimensiones, ¿no? Por ejemplo, digamos que de ancho tiene 10 y de alto tiene 30, ¿no? Entonces ahí está. Okay. Y lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos hace un momento. Ya. Entonces le ponemos SS5. Y hacemos eso mismo. Entonces, fíjense ahí, cambió, de acuerdo, por el tipo de núcleo que utilizamos para realizar la erosión y la dilatación. ¿De acuerdo? Lo mismo pasará si ustedes aumentan las dimensiones. Una de las dimensiones pues van a ver el mismo efecto, solo que fíjense en qué sentido se ubican los rectángulos ahora, ¿no es cierto? Porque cambié una de las dimensiones. Sí, bueno, lo que logramos, al menos en la de arriba, es eliminar los objetos que estaban dentro de la imagen, y en este de aquí, pues, recalcar o resaltar en dónde está el objeto. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos el rectángulo, la línea. Creo que me falta uno, creo que es el diamante. Diamante. Rombos, ¿no? SS6, ¿de acuerdo? Igual a Strill. Y lo que vamos a hacer aquí es poner el nombre Diamond. Ya. Y aquí tendríamos que poner como son rombos como uniformes, entonces ponemos uno de las diagonales, ¿no? Por ejemplo, en 25 píxeles. Ok, bueno, vamos a ver este. Ya, entonces le ponemos aquí ss6.neighborhood. Bueno, como está bien grande, habría que sumar los dos, ¿no? Y ahí nos queda la forma del rombo. Pero está muy grande, ¿no? Tendríamos que verlo así. Sería la forma del rombo. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. A ver. Diamond, hagámoslo de 5. Ahí lo vemos, ¿no? Ya, entonces, bueno, le pasamos a la imagen lo mismo, es decir, hacemos la erosión y hacemos la dilatación. Ajá, es que le estoy haciendo
mismo núcleo 5, ¿no? Ahora le vamos a dar el 6. Bueno, como están chiquitos, no se nota mucho, ¿no? Pero al menos lo trata de cubrir. Vamos a ponerle como estaba hace un momento, 25. Bueno, ahí ya podemos ver la aplicación de ese núcleo sobre la imagen. Entonces, bueno, lo que tendríamos que determinar es qué tipo de objetos están dentro de la imagen. Y si es para el fondo, pues poderlos borrar. Y si es para resaltarlos, pues utilizamos la dilatación o la erosión. Ya. Les voy a pedir bajarse unas imágenes. No sé si tienen monedas ahí a la mano. Entonces, o se lo bajan del internet. Podemos ver una imagen del internet. Tenemos aquí uno que diga monedas. Y lo que hacemos es descargarnos una de esas imágenes. Ya. Lo que vamos a hacer es, sobre esa imagen, vamos a hacer una dilatación y vamos a hacer una erosión. Ya podrían bajarse, lo importante aquí es que estén separadas, no podrían bajarse esta, podrían bajarse esta. Lo importante aquí es que estén así separadas. ¿De acuerdo? Bueno, eso en ingeniería no es difícil lograrlo, ¿de acuerdo? Porque hay mecanismos para separar las monedas, ¿no? Al menos si quisieran hacer un sistema de conteo. Pueden bajarse cualquiera de ellas. Lo importante es que lo guarden como JPG y dentro de esta carpeta donde estamos haciendo lo de visión artificial. Ya. Entonces, miren, lo que yo ahora no voy a trabajar con la imagen, el rostro, sino que le voy a poner aquí este archivo, ¿no? Que tengo, que son estas monedas. Entonces, bueno, voy a ejecutar el primer script. Miren, ya están en blanco y negro, ¿no? Si quisiera yo en algún momento trabajar con el blanco y negro. Ya, vamos a ver qué pasa si erosionamos con la de 50. Si ven ahí, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso, como el fondo es blanco, entonces la erosión va a tratar de sacar esto que aquí, ¿no? Que sería la parte más informativa para afuera. Y la dilatación lo que va a tratar es de llevarse los objetos. Entonces, para yo determinar en este caso, ¿no? Cuando el fondo es bastante blanco, yo trataría de usar la dilatación para determinar el fondo. Como son, que utilizamos cuadrados, ¿no? En el primer caso. Entonces, miren cómo nos quedan las imágenes. Probemos con los discos. Miren, sí notan la diferencia, ¿no? Porque tengo que verlos, darle al sistema ayuditas para que pueda resolver de mejor manera el trabajo. Entonces, miren, yo ya tengo diferenciado el fondo y ahora lo que tendría que identificar son los objetos. Muchas veces la erosión o la dilatación no ayudan mucho con la delimitación de los objetos, pero si ya tengo el fondo de la imagen, como en este caso la tengo aquí, bastaría con restar esto y ya tengo ubicado los objetos dentro de la imagen. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hice el disco, creo que fue el que hice, bueno, voy a aplicar otra vez el último, los discos, me saltaba, miren, aplicándole el disco, eso fue mucho, ¿no? Ya le apliqué el disco, miren. Entonces, claro, le digo que dentro hay discos y si aplicamos, miren, ese núcleo, fíjense cómo queda totalmente limpia la imagen. Ahora podríamos ir aplicando esa, porque yo sé que hay discos, entonces, qué sé yo, si le disminuimos el diámetro, ¿de acuerdo? Miren, no se logra mucho. Esto va a pasar cuando estén haciendo los sistemas de visión artificial, que necesito calibrar primero, ¿no?
Y unas de las cosas que se deben calibrar, por ejemplo, debe ser las dimensiones de los objetos con los que quiero trabajar. Entonces, un diámetro de 10 no me ayuda. Entonces, lo que haría es aumentarlo de poco en poco. No hace falta irse a valores muy grandes, porque si nos vamos a valores muy grandes, eso también significa que el núcleo es más grande y se va a demorar en pasar por la imagen, ¿no es cierto? Entonces, debemos tratar de ser lo justo con este núcleo, ¿no? Con el tamaño del núcleo. Miren, 25 no me sirve, bueno, le voy a poner 30 directamente. Acuérdense en sí que mientras más píxeles demos a los núcleos, pues más se va a demorar en el procesamiento de la imagen, ¿no? Bueno, en 30 ya lo tengo. En este caso, la erosión no me va a ayudar con los objetos a delimitar, pero ya tengo el fondo totalmente identificado y lo que podría hacer es restar esto de la imagen original, ¿ok? Y ya tendríamos los objetos. Entonces, miren, vamos a poner aquí otro comando donde dice el disk. Y voy a poner en aus, vamos a poner la operación. Y en subtract, que será el fondo, en este caso, y late. Y la imagen con los objetos, ¿no? Que en este caso sería, pero es que tengo en blanco y negro. Cambiémosle a escala de grises, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle Y-gray. Porque si no vamos a tener mucho cero, ¿no? Y-gray. Y aquí le vamos a poner Y-gray. Entonces aquí le voy a poner Y-gray. Bueno, vamos a ejecutar ese núcleo para ver cómo queda, ¿no? Bueno, ahí quedan todavía, porque estoy en la escala de grises, obviamente el proceso es mucho más grande. Y vamos a aumentarle otra vez 50 píxeles. Digo que los objetos aquí están de 50, no, sí son más grandes que 50, ¿no? Entonces vamos a ponerle 60 hasta que se desaparezcan. Y luego, una vez que se desaparecen, lo que podríamos hacer es ir disminuyendo o aumentando, ¿no? Para hacer las pruebas de los núcleos. Por ejemplo, 75. Se ve mejor. Bueno, ahí lo voy a dejar. Ahí lo voy a dejar. Y vamos a mostrar en una nueva figura la diferencia que acabé de hacer aquí, ¿no? Ponemos figure, punto y coma, y vamos a poner show. Vamos a poner la última imagen auxiliar que puse ahí. Entonces le damos run. Fíjense, ya queda totalmente delimitado los objetos. Si esto umbralizamos, es decir, si esta imagen le pasamos a blanco y negro, ya quedarían totalmente ubicados los objetos. ¿Qué quiere decir ubicados? Es decir, donde no hay objeto, 0. ¿De acuerdo? Y donde hay objeto debería estar blanco, ¿no? Blanco. Podríamos umbralizar a esto también. ¿Ok? Podríamos umbralizar. Si hago en escala en blanco y negro, pues voy a tener problemas con las operaciones binarias. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a poner aquí en blanco y negro. Blanco y negro. Vamos a cerrar este y de paso cerramos esto que está aquí. Aquí le ponemos blanco y negro. Aquí ponemos blanco y negro y mostramos dos. Ya, entonces miren, ahí está, ¿no? Tenemos el fondo. Okay, y aquí tenemos ya delimitada la zona. Ahora, lo que aquí nos tocaría pasar es un filtro para limpiar lo que está aquí dentro, ¿no? Bueno, eso luego, bueno, aquí podríamos volver a hacer una erosión, ¿de acuerdo? Y aquí lo que va a pasar es que se van a limpiar los elementos que están acá dentro de tal manera que nos van a quedar solo discos, porque ese es el núcleo que aplicamos, ¿no? Disco. Solo discos nos van a quedar dentro de esta imagen. De esa manera yo ya podría contar, miren, si aquí solo estuviesen puntos blancos, es decir, estos relieves que ustedes notan aquí, producto de la binarización, les logramos limpiar, lo que podríamos hacer es luego contar, ¿no? Es decir, cuántas monedas hay dentro de esta imagen, ¿de acuerdo? Determinar el área, determinar el centroide, ahorita porque tengo monedas, pero podrían ustedes trabajar con pastillas, con panes y con cosas que se vean así
de manera de un disco. Si van a trabajar, por ejemplo, contar cuántos autos hay en un parqueadero, vamos a suponer que estos son autos, entonces pues lo mismo. Tomamos la imagen, erosionamos o dilatamos dependiendo de cuál de las dos está la información, si es muy blanco, muy oscuro, ¿de acuerdo? Entonces dilatar o erosionar y luego pues hacer la comparación. Así ya podemos determinar en dónde están los objetos. ¿Cómo determino dónde están los objetos? Digo, donde no es negro hay un objeto. En esta imagen, ¿no? Aquí en la resta que acabamos de hacer. Donde no es negro hay un objeto. Entonces vemos negro, negro, negro. Aquí hay un objeto. Negro, negro, aquí hay un objeto. Y así, ¿no? Donde no es negro hay un objeto. Ya, chicos. Bueno, ya les subo la tarea para que hagan con la cámara y su rostro. Y les voy a poner una tutoría el día lunes para que puedan ingresar. Y Jessica para que calibre su cámara. Ya. Si no tienen ninguna pregunta, pues nos vemos el día miércoles, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego, Inge, gracias. Muchas gracias a ustedes. Francisco, ¿no te has ido? No, Inge. ¿Estás con la aplicación que me mostraste ayer? ¿A la mano? Sí, la tengo a la mano. Compárteles a los chicos. Chicos, una aplicación de la resta bien importante, de la resta de las imágenes. Francisco, esa que me mostraste ayer, por favor. Ya, Inge, solo le tengo que buscar el de la foto. Miren, Francisco está haciendo un sistema para reconocer aves en un... ¿Qué es eso? ¿Un campo? ¿Qué es eso, Francisco? No me lo decía. Un terreno de cultivo es. Ya, entonces quiere identificarlas. Sí, la ven ahí. Entonces lo que hizo Francisco fue... Ahí está, miren el ave, ¿no? Lo que hizo fue tomar fotos, más bien video, convirtió el video en fotogramas y lo que empezó fue a utilizar la resta, que fue lo que mejor le dio. ¿Qué fue lo que restaste, Francisco? La imagen, o sea, tomé una imagen pasado un segundo, por decirlo así. Entonces la imagen posterior le resté a la primera y tengo en blanco y negro esta parte de aquí. Miren, ahí está el ave, ¿sí la ven? Súper, y eso es lo que, claro, ahí lo que Francisco le tocaría luego hacer un poquito de erosión, trabajar un poquito la dilatación y le va a resaltar esa parte de ahí. Y con eso me quitaría un poco esto de ruido. También te quitarías de eso. Pero fíjese, muéstranos la imagen original, Francisco, donde estaba. Miren, si le vemos ahí a simple vista, no vemos nada, ¿no? Pero fíjense en las operaciones. Claro, es que como lo hacemos píxel a píxel, entonces ya se identifica ahí, ¿no? Miren, ahí ya está. Sí, entonces, fíjense en el sistema de visión artificial, claro, lo podría llegar a hacer. Y bueno, hasta ahí solo llegó con la diferencia de las dos imágenes. Luego que le aplique la dilatación y la erosión, pues le va a mejorar un poco el resultado que tiene. Bueno, chicos, eso es todo. Gracias, Francisco. Bien, Hasta luego. hasta luego. Luego.